Listo, ingeniero. Ya. Sí. Empezamos. Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Estudiante le da la cordial bienvenida a esta segunda videoconferencia. Aprende a presionar Windows Server 2016. Esta videoconferencia estará a cargo del ingeniero Rafael Domínguez. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero especialista en proyectos de redes de comunicaciones de datos y telecomunicaciones, ETIP. Experiencia en sistemas de comunicaciones VSAT, dimensionamiento y monitoreo de sistemas de fotovoltaico, sistema de cableado estructurado, equipo de cómputo, sistema de protección eléctrica para equipo de cómputo y de comunicaciones, red de comunicaciones de datos, telefonía IP, software libre, experimentando más de 10 proyectos de inversión pública en telecomunicaciones y tecnología de la información y comunicación TIP, desarrollando pruebas de campo, estudios de ingeniería, formulación y experimentando técnicos de ejecución, liquidación, supervisión y monitoreo de proyectos. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar ir en sus comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Hanampa. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Windows Server 2016, realizando algunas personalizaciones básicas en Windows Server 2016. Miren, Windows Server 2016 es un sistema operativo para servidores, ¿no? Entonces, en el tema de Windows Server 2016 tiene varias herramientas para poder administrar, digamos, una red, ¿no? Una red de computadoras de un centro de trabajo o cualquier otra entidad del Estado. Algo básico que siempre nosotros como usuarios, siempre que tenemos una máquina al lado o estamos sentados frente a una pantalla de computadora, siempre ustedes se habrán dado cuenta que es necesario un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, no solamente cuando uno está en tu centro de trabajo, necesitas un usuario y contraseña para poder ingresar y realizar tus labores. También cuando te compras una PC para tu casa, también muchas veces ingresas usuarios y contraseñas. Ahora, ¿qué tan importante es tener un usuario y contraseña? Por ejemplo, cuando uno en su casa se compra una computadora, a veces si va a haber, digamos, más de un usuario que quiere ingresar a la PC, lo ideal es crearle una cuenta de usuario. En Windows 10 tú le puedes crear más de una cuenta de usuario. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una cuenta de usuario, el usuario al ingresar a la PC ingresa con su usuario, con su cuenta de usuario y va a tener un escritorio personalizado para ese usuario. Ingresa otro usuario y también va a tener un escritorio personalizado. Entonces, para evitar de que, digamos, todos ingresen con una misma cuenta de usuario, es mejor crear para cada persona que normalmente va a utilizar una PC, una cuenta de usuario. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa con su cuenta de usuario tiene un escritorio diferente. En cambio, si ese mismo escritorio, otra persona ingresa con el mismo usuario, ese mismo escritorio posiblemente lo pueda mover o modificar. Entonces, es recomendable siempre manejar cuentas de usuario por persona, ¿no? No solamente en tu casa, en los centros laborales con mucha más razón. En el caso de Windows Server 2003, los que trabajan en redes saben que el Windows Server 2016 tú lo puedes trabajar en dominio, como también lo puedes trabajar sin dominio. Entonces, cuando trabajas en dominio en Windows
Server 2016, trabajas con lo que llamamos directorio activo, ¿no? El directorio activo no es más que un servicio de directorios que almacena una base de datos que le llaman objeto. O sea, todo lo que tú creas en un dominio, estás creando un objeto. Por ejemplo, creas un usuario, es un objeto, ¿no? Creas un grupo, es un objeto. Entonces, desde ese punto de vista es que se maneja el directorio activo. Pero el directorio activo lo que hace es centralizar la administración. ¿Cómo así? Por ejemplo, miren, vamos a hacer una pequeña, rápidamente, porque el tiempo se nos va. Ya está. Ya, bueno. No me sale la opción para poder, pero bueno. Ya. Así. Miren, cuando uno trabaja en un dominio, por ejemplo, puede tener aquí una PC, rápidamente, y hay un servidor que le llaman controlador de dominio, que es donde se almacena esa base de datos que le llaman directorio activo. Cuando uno trabaja en un dominio, es porque uno quiere, digamos, controlar de forma eficiente todo un grupo de máquinas que se unen al dominio. En los centros laborales, siempre, al menos ahora en casi todos los centros laborales que puedo visitar, siempre están conectados a un dominio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajarlo en un dominio? Es que tú puedes centralizar y administrar mejor la red. Por ejemplo, cuando tú agregas una directiva de grupo o una política de grupo, por ejemplo, a veces uno quiere que a la red de mi trabajo, por un día especial, le aparezca un fondo de pantalla. Tú haces una configuración en el servidor principal, el servidor controlador de dominio, que es el que está acá, ¿no? Tú haces una configuración y lo replicas nada más y automáticamente ese fondo de pantalla le va a aparecer a cada usuario que está unido al dominio, ¿no? En cambio, cuando no estás unido al dominio, estás trabajando de forma independiente, esas directivas las tienes que aplicar de uno en uno. Entonces, por eso es mejor justamente manejarlo en dominio, sobre todo si estás en un centro laboral, ¿no? Donde es muy importante llevar el control. Por eso justamente este servidor que está aquí se le llama controlador de dominio. Ahora, cuando uno crea cuentas de usuario, que es justamente lo que estamos manejando acá, cuando uno crea cuentas de usuario, las cuentas de usuario en Windows Server 2016, porque justamente estamos trabajando acá, las cuentas de usuario en Windows Server 2016, cuando tú lo trabajas en dominio, trabajas con las llamadas cuentas de usuario del dominio. Son cuentas de usuario del dominio. Pero cuando el Windows Server no está en un dominio, simplemente ahí se trabajan también cuentas de usuario local del equipo. ¿Cuál es la diferencia? Que con las cuentas de usuario del dominio, tú puedes administrar a un grupo de máquinas, a 50 máquinas por decir, y las cuentas de usuario del dominio las creas solamente en el servidor controlador de dominio. Y las 50 máquinas que están unidas al dominio ingresan con cada una de esas cuentas. En cambio, si tú trabajas de forma independiente, estarías trabajando de esta manera, miren. Estás trabajando de esta manera. Ahí no va. Si tú trabajas de forma independiente en Windows Server 2003, estás trabajando con cuentas de usuario local. Cuando tú quieras aplicar una política de grupo, una directiva de grupo, lo tienes que hacer máquina por máquina. Cuando quieres crear una cuenta de usuario,
lo tienes que hacer máquina por máquina. Lógicamente eso es ineficiente. Entonces es mejor trabajarlo en dominio. En dominio tú todo el trabajo lo haces acá. Miren, el trabajo lo haces aquí, en el servidor controlador dominio. En este servidor controlador de dominio. Todas las cuentas de usuario tú las creas ahí y los usuarios que se unen al dominio simplemente inician sesión remotamente, ¿no? Entonces es más eficiente trabajarlo en un dominio por muchas maneras, ¿no? Porque todo está centralizado. Entonces, el Windows Server 2016 te permite trabajar con cuentas de usuario de dominio y cuentas de usuario local del equipo, ¿no? Las cuentas de usuario local del equipo ustedes lo ven fácilmente en sus casas. Cuando ustedes se encuentran en sus casas, cuando compran una computadora, esas cuentas de usuario con la cual ustedes ingresan es una cuenta de usuario local que se crea y se guarda en el equipo. Las cuentas de usuario del dominio se crean y se guardan en una sola máquina, en el servidor controlador de dominio. Y las demás máquinas que están unidas al dominio simplemente inician sesión remotamente y se conectan al servidor controlador de dominio. Bueno, básicamente nosotros vamos a tocar rápidamente, porque el tiempo se nos va rápido. Vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es creación de cuentas de usuario, directivas de grupo y configuración, bueno, instalación de un servidor web, ¿no? Entonces, vamos a avanzar aquí a la siguiente presentación. Bueno, ¿qué es una cuenta de usuario? Dice ahí. Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Existen dos tipos de cuentas de usuario. Las cuentas de usuario, que son aquí las cuentas de usuario local, que se crea y se guarda en el equipo, y las cuentas de usuario del dominio. Entonces, estas cuentas de usuario del dominio se guardan en un solo equipo que le llaman servidor controlador dominio, que es el que está acá, ¿no? En cambio, las cuentas de usuario local se tienen que crear en cada máquina. En un dominio se crea en una sola máquina que se llama servidor controlador de dominio, nada más. Entonces, esa es la diferencia. De hecho, que trabajar en dominio es mucho más eficiente la administración cuando tú manejas bastantes computadoras. Entonces, cuando uno crea cuentas de usuario en el dominio, lo tiene que hacer aplicando una jerarquía, como dice acá, ¿no? Creas aquí unas unidades llamadas unidades organizativas, ¿no? Aquí, miren. Y aquí también creas unas unidades organizativas. Justamente lo vamos a ver ahora mismo. Miren. Vamos, por ejemplo, a ver cuál es la diferencia entre estas dos, miren. Entre estas dos cuentas, miren. Aquí yo tengo, justamente tengo aquí, esto de acá es una máquina con Windows Server 2016. Entonces, ¿cómo yo puedo crear cuentas de usuarios locales? Entonces, aquí hay una opción que se llama administración de equipos. Si ustedes se dan cuenta, de repente les parece conocido, ustedes acá pueden crear las famosas cuentas de usuario. Mira, aquí están. Mira. Si ustedes ven aquí, estas cuentas que están acá son cuentas de usuario locales que se guardan en cada equipo. Ahora vamos a ver cómo son las cuentas en un dominio. Miren, aquí yo tengo creado un servidor controlador de dominio. Este es un servidor controlador de dominio. Y vamos a ver cómo se crea o cómo son las cuentas de usuario del dominio con directorio activo. Entonces, nos vamos acá, miren, y acá hay una herramienta que se llama usuarios y equipos de directorio activo. Entonces, aquí ustedes pueden ver, miren, aquí hay una serie de cuentas de usuario. Estas son cuentas de usuario del dominio.
¿no? ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que estas cuentas de usuario solamente lo creas, y aquí hay más, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, miren, aquí, bueno, aquí está combinado, hay cuentas de usuario y hay grupos también. ¿Cuál es la diferencia? Que estas cuentas de usuario y grupos, más que todo las cuentas de usuario, tú la puedes usar para ingresar desde cualquiera de las computadoras que están unidas al dominio, ¿ya? Entonces, de esa manera se presentan las cuentas de usuario en un dominio, como es acá. Estas son las famosas cuentas, vamos a ponerle aquí, son cuentas de usuario, cuentas de usuario y grupos, ¿no? Están combinados, y grupos del dominio. Entonces, el caso anterior que vimos, vamos a volver a presentarlo. Aquí lo tenemos. Entonces, miren, en este caso, como ustedes pueden ver, vamos a ver, estamos por acá, aquí está. Entonces, ustedes van a poder visualizar ahora, pero vamos, está demorando un poco. A ver. Bueno, no sale la herramienta, parece que la red está muy lenta. Pero bueno, las cuentas de usuario de dominio y las cuentas de usuario local, justamente hay una diferencia, ¿no? Entonces estas son las cuentas de usuario de dominio. Entonces vamos a volver a la presentación. Hay dos tipos de cuentas de usuario cuando ustedes manejan el Windows Server 2016. Entonces, pasemos ahí. Esta jerarquía que nosotros estamos hablando es justamente lo que se puede ver acá, miren. Aquí ustedes van a ver, cuando ustedes crean cuentas de usuario del dominio, ustedes pueden crear jerarquías, como ustedes están viendo acá, miren, ¿no? ¿Cuál es la idea de crear esas jerarquías? Cuando ustedes aplican políticas de grupo, al aplicar políticas de grupo, ustedes pueden aplicar políticas, por ejemplo, vamos a poner acá, por ejemplo, acá yo tengo una jerarquía, miren, por ejemplo, yo aquí, a ver, ahí está, miren, esta jerarquía es la que quiero que ustedes vean. A ver, miren. Por ejemplo, acá ustedes pueden visualizar que hay una jerarquía, ¿no? Acá hay una jerarquía, una unidad organizativa, usuario, y dentro de ellos creas otras unidades organizativas. Capacitación, laboratorio, logística. Creas todas esas unidades organizativas. Entonces, ¿cuál es la idea de crear justamente todas estas unidades organizativas? Es que tú puedes aplicar políticas diferentes acá. Por ejemplo, en capacitación, por decir, le puedes configurar para que le aparezca un fondo de pantalla por algún evento importante que haya, ¿no? A los coordinadores de repente le puedes configurar que le aparezca un aviso, no sé, ¿no? A los de laboratorio de repente le aparezca otro fondo de pantalla haciendo indicaciones, por decir, cuando los chicos van al laboratorio, que no hagan, que no coman en el laboratorio, que no tomen aguas al costado de la computadora. Entonces, esa jerarquía es la que te permite aplicar esas diferentes políticas, ¿no? Entonces, vamos a regresar al PPT.
Ya está. Entonces, lógicamente las cuentas de usuario, como indica ahí, se pueden modificar, ¿no? Eh, lo que estamos hablando justamente, cuando ya tú creas cuentas de usuario, tú le puedes aplicar políticas o directivas de grupo. ¿Para qué? Para poder llevar, digamos, un mejor control de los usuarios, ¿no?, que pertenecen al dominio. Las políticas se pueden aplicar también en cuentas de usuario local del equipo, pero no son eficientes y actualmente en Windows Server 2016 casi no se usa. Se pueden aplicar en Windows 10, sí se pueden aplicar en Windows 10, pero de forma local, de uno en uno. En cambio, las políticas de grupo se pueden aplicar o es bien eficiente cuando tú trabajas en dominio. Tú creas una política de grupo en el dominio y automáticamente se replica en todas las máquinas que pertenecen al dominio. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, vamos a ver aquí el servidor. Por ejemplo, acá vamos a abrir. Aquí hay una herramienta que se llama administración de equipos. Miren, si ustedes se visualizan ahí, aquí hay una herramienta que se llama administración de equipos. Entonces, esa herramienta es la que yo voy a usar. ¿Para qué? Para aplicar directivas. Por ejemplo, miren, en este caso yo estaba haciendo una prueba. Yo había creado esta que parece una carpetita, como ustedes pueden ver ahí. Esto que parece una carpetita es lo que nosotros le llamamos una unidad organizativa, ¿no? Esto de aquí es una unidad organizativa. Vamos a ponerla ahí. Unidad organizativa. ¿Ya? Bueno, ese fue hasta el otro lado, pero bien. Y también, como ustedes pueden ver, aquí creamos otras unidades organizativas. Entonces, ¿cuál es la idea de crear esa jerarquía? Lo que estamos hablando, justamente aplicar directivas de grupo de acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, aquí yo le había aplicado ya una directiva de grupo. Miren. Esta directiva de grupo lo que hace es hacer que al usuario le aparezca un fondo de pantalla. Entonces, ¿cómo hago la configuración? Miren, bien fácil. Bueno, yo ya lo había creado. En todo caso, si ustedes desean, simplemente se van acá y le hacen así. Crear un GPO, que es un objeto directivo de grupo en el dominio, y vincularlo, ¿no? Entonces, te vas aquí simplemente, le pones ahí GPO, ¿no? Te vas ahí y le das a aceptar nada más, ¿no? Y ahí estás creando una directiva de grupo. Esa directiva de grupo, cuando se replique, le va a caer ¿a quién? A todos los usuarios que pertenecen a estas unidades organizativas que están aquí dentro. Por ejemplo, miren, aquí en capacitación, bueno, no tengo ningún usuario. Aquí en coordinadores, tampoco le he creado ningún usuario. A ver, vamos a ver si hay en laboratorios. Tampoco. Ah, bueno, desde esta herramienta, como ustedes pueden ver, se ven las unidades organizativas, pero no se ven los usuarios. Para poder visualizar los usuarios hay que utilizar esta otra herramienta que se encuentra acá. Si ustedes se van acá, dice usuarios y equipos de Active Directory. Entonces, con esa herramienta yo recién puedo visualizar los usuarios. Miren, acá está. En capacitación hay dos usuarios, miren. Yo les había hablado que se estaban aplicando dos directivas. Bueno, una directiva realmente se está aplicando, como ustedes pueden ver. Miren, vamos a visualizar, por acá debe estar. Acá está. Entonces, miren, son dos herramientas diferentes, pero son muy parecidas. Con esta primera herramienta que tengo acá, me permite crear usuarios. En cambio, con esta segunda herramienta que tengo acá, yo puedo administrar las directivas o políticas de grupo.
¿no? Entonces, por ejemplo, miren, yo ya he aplicado una política acá. Miren, vamos a ver, esa política que ustedes ven acá, le ponen editar para que ustedes vean los pasos. La política que yo he hecho es compartirle un fondo de escritorio a los usuarios, ¿no? Que están dentro de esas unidades organizativas. Entonces, simplemente me voy acá, donde dice configuración de usuario, me voy acá donde dice directivas, plantillas administrativas, active esto nuevamente y me voy acá. Yo ya lo había configurado, ¿no? Pero justamente lo que se tiene que hacer es habilitar estas 4 opciones, miren, que ustedes ven ahí. Solamente habilitando esas 4 opciones, ustedes pueden compartir un fondo de escritorio a determinados usuarios, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver, por aquí, miren. Le das a habilitar como está aquí y nada más. Al otro también, doble clic, le das a habilitar y ya está, aceptar. Al tercero le das doble clic, habilitar y ya está. Y es aquí, miren, es aquí donde tú tienes que direccionar la ruta donde se encuentra mi archivo o mi fondo de escritorio, ¿no? Primero, lógicamente, lo tengo que habilitar como indica ahí, ¿no? Entonces, esto de acá yo ya lo había preparado, ¿no? Eso está justamente en esta máquina, miren. Aquí, en la unidad C, hay una carpeta que se llama fondo, ¿no? Esa carpeta que se llama fondo, aquí justamente había puesto mi fondo de pantalla que le va a aparecer al usuario. Lo primero que tú tienes que hacer aquí es compartirlo. Te vas aquí, compartir. Bueno, aquí ya está compartido, ¿no? En todo caso le damos aquí permisos. Y ustedes pueden ver ahí, miren. La idea es darle permisos de lectura nada más, ¿no? Si lo vas a compartir, déjalo con permiso de lectura, para evitar que un usuario de la red pueda cambiar de fondo de escritorio y ahí sí aparece otra cosa y no lo que tú deseas. Nada más, entonces te vas aquí, le damos cancelar porque ya está configurado, y después te vas a seguridad. Y en seguridad agregas este grupo todo, y aquí también le restringes un poquito. Nada más hacer esto. Listo, esta carpeta ya está compartida ya. ¿Cómo te das cuenta que está compartida? Porque ingresas de esta manera, mira. 192.168.1. En este caso es el servidor. Y la carpeta se llama fondo. Entonces, fondo dólar y vas a poder ingresar. ¿Por qué? Fondo dólar porque lo estoy compartiendo en forma oculta esa carpeta. A ver, no, este es la máquina 9, no era la que acaba en 8, la que acaba en punto 9. Ya está. ¿Se dan cuenta? De esa manera tú puedes ingresar. Esto que está aquí lo copias y lo llevas acá, mira. Lo llevas acá. Lo pegas nada más. Lo pegas y pones el nombre del archivo. ¿Cómo se llamaba el nombre del archivo? Se llamaba personalizar. Como es JPEG, entonces agregamos aquí personalizar punto JPG. Ya está. Entonces, y aquí seleccionamos extender nada más y ya está configurado la directiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer una demostración. Si esa directiva ya está configurada, lo que tú tienes que hacer es actualizar esa directiva. Una vez que has configurado una directiva, lo que tú tienes que hacer es actualizarlo. ¿Cómo lo actualizas? De esta manera, miren. GP, update y nada más. Y ahí va a comenzar a actualizar los cambios en las directivas que estás haciendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en capacitación
tengo dos usuarios, José Velarde y Pedro Sánchez. Entonces, voy a iniciar desde la red. Para eso justamente he creado aquí una máquina con Windows 10. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar aquí. Esta es una máquina con Windows 10 que está unida al dominio. Por ejemplo, yo ya había ingresado ahí como Juan Pérez, ¿no? En todo caso, el otro usuario se llamaba, déjenme ver, a ver. Ah, no, se llamaba J. Velarde y Pedro Sánchez, ¿ya? Entonces, la creación de usuarios es bien fácil, ¿ah? Si deseas crear otro, puedes crearlo acá, miren. Nuevo, usuario, y vamos a ver, por ejemplo, aquí Rudy, ¿no? A ver, Rudy, Rudy, le ponemos Chávez, por decir, ¿no? Le ponemos aquí un nombre de iniciación que es R. Chávez. Es bien sencillo crear los usuarios del dominio, ¿no? Le ponemos aquí estas dos opciones y ya está, una clave. Siempre la clave debe tener también caracteres numéricos, ¿no? No solamente letras, letras minúsculas y mayúsculas también. Bien, aquí está mi usuario. Es bien sencillo crear. Ahora, voy a ingresar con cualquiera de estos usuarios. No voy a ingresar con Rudy Chávez porque ustedes saben que la primera vez que ustedes ingresan a Windows 10 se crea el escritorio y toma unos minutos. Entonces, aló, Janampa. ¿Me escucha Janampa? Janampa. Me parece que se cortó. Aló. ¿Me escuchan? Bueno. Caramba, si me escucha, me responde, por favor, ya me parece que se ha cortado. Entonces, yo he creado 3 usuarios. La primera vez que ustedes inician sesión con un usuario en Windows 10, ustedes saben que se demora porque crea el perfil del usuario, ¿no? Entonces, yo voy a iniciar sesión con este usuario José Velarde, que ya ha ingresado, y ustedes van a ver cómo se crea el fondo del escritorio, ¿no? Lo voy a hacer justamente aquí. Ese se llama J. Valverde se llama, ¿no? No es Velarde, J. Valverde. Entonces vamos a ponerle aquí. El nombre del dominio se llama prueba al 92 y le ponemos J. Valverde y la contraseña. Entonces, vamos a iniciar sesión. Uy, ¿qué pasó? Allá. Entonces, ahí le debe aparecer un fondo de escritorio. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuál es el fondo de escritorio que le hemos puesto ahí? Entonces, a ver, vamos a ver. El fondo de escritorio que le hemos puesto, a ver, aquí está, mire, vamos a ver cuál es el fondo de escritorio que le hemos puesto. Ahí está, este es el fondo, miren. ¿No? Ese es el fondo. Entonces, ese es el fondo que debe presentar. Entonces, aquí ya está ingresando y cuando ingrese debería demostrar el fondo de... Uy, parece que ese usuario no había ingresado. Pero bueno, ese usuario como no ha ingresado se está creando el perfil, ¿no? Entonces eso va a tomar un tiempo. En los casos dejemos que ahí inicie y debería presentar el fondo de escritorio. Vamos a esperar que inicie y avanzamos. Entonces, cuando uno aplica directivas de grupo, lo que puede hacer simplemente puede restringirle algunas cosas al usuario, como también puede mostrarle algún tipo de información, ¿no? Especial del momento. Que justamente este fondo de pantalla es lo que acabamos de hacer, ¿no? Es un fondo que aparece el usuario, de repente indicándole alguna actividad del momento, ¿no? Con las directivas de grupo se puede inclusive, en algunos casos, evitar que el usuario salga a internet también, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas con las directivas de grupo y cuando trabajas en dominio son mucho más eficientes esas directivas. Tú la creas en el dominio y automáticamente la replicas en todas las máquinas que pertenecen al dominio. Cuando tú trabajas de forma independiente, tienes que hacerlo máquina por máquina. Lógicamente no es eficiente eso ahí. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, también se manejan directivas
de grupo de dominio y también se manejan directivas de grupo a nivel local. Lógicamente, las directivas de grupo de dominio son mucho más eficientes que aplicar directivas de grupo local. Ustedes cuando se compran su máquina con Windows 10 pueden aplicar a nivel local una directiva, ¿no? Pero en un centro de trabajo tiene que tener un dominio, crear una política de grupo o un objeto directivo de grupo, lo creas en el servidor y la replicas en las demás máquinas que están al dominio, ¿no? Entonces, ese es lo que son las directivas o políticas de grupo, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, dice, las directivas de grupo se pueden aplicar, en este caso, como ustedes pueden ver, lo puedes aplicar al escritorio, ¿no? Es lo que estamos compartiendo, por ejemplo, un fondo, ¿no? Un fondo de escritorio, ¿no? Aplicar también directivas de grupo al software, ¿no? O puedes aplicar directivas de grupo a las diferentes herramientas de Windows también, ¿no? Realmente las directivas de grupo te permiten llevar un control del acceso de los usuarios de la red, ¿no? Puedes restringirle muchas cosas a través de directivas de grupo. Estas son justamente las directivas de grupo que se crean o se trabajan a nivel local. Así como se crean cuentas de usuario a nivel local en el equipo, las directivas de grupo locales las tienen que hacer máquina por máquina. Lógicamente ese trabajo en una red de más de 10 máquinas no es eficiente, ¿no? Para eso justamente se trabaja con los objetos directivos de grupo, como indica acá, ¿no? Los famosos objetos directivos de grupo, ¿no? Y algunos le llaman simplemente así, ¿no? Objetos directivos de grupo, ¿no? O objetos políticos de grupo. Entonces, estos son los objetos directivos de grupo. Entonces, y bueno, finalmente nosotros vamos a hacer una pequeña demostración de cómo instalas un pequeño servidor web, servidor básico, con los servicios de información de Internet. Eso lo podemos hacer rápidamente desde acá. Vamos a ingresar. A ver. Vamos a ver primero cómo va el usuario. Si ustedes se dan cuenta, está demorando, ¿no? Por eso no quería ingresar con un usuario recién creado, ¿no? Porque como recién está creando el perfil, en Windows 10 toma su tiempo, ¿no? Pero bueno, cuando termina ya debe mostrar el fondo de escritorio ya. Bueno, vamos a ver cómo se hace la instalación de un servidor web. A veces uno quiere publicar una página web justamente utilizando los servicios de información de Internet de Windows Server 2016. Entonces, es bien sencillo la instalación, ¿no? Entonces, hagamos una pequeña demostración. A ver. Por ejemplo, miren, si yo quiero hacer la instalación de un servidor web, simplemente me voy a esta herramienta que está aquí, miren, ¿no? No es nada complicado, no es nada de otro mundo, ¿no? Entonces, hacemos clic ahí donde dice agregar roles. Y aquí dice antes de comenzar, ¿no? Antes de comenzar, te da una explicación, tipo de instalación, selección del servidor. ¿Qué hacemos? Siguiente, es básicamente por defecto, todas las opciones. Selección del servidor, ya está seleccionado aquí. Y acá abajo, miren, nos vamos a esta parte de aquí. Ustedes pueden ver ahí. Entonces, le damos ahí siguiente. Y bueno, hay más opciones que yo puedo agregar al servidor web, ¿no? A ver, ¿dónde está? Quiero chequear. Acá está, no lo habíamos seleccionado, acá está. Ahora sí.
Ahí está, miren. Entonces le damos siguiente, siguiente, siguiente. Prácticamente es por defecto, ¿no? Y le damos instalar. Entonces, eso va a tomar unos minutos. Y de ahí ya podemos cargar la página web, ¿no? Entonces, de esa manera sencilla ustedes pueden eh, instalar su servidor web en Windows Server 2016, ¿no? Bueno, vamos a ver si ya culminó aquí. Parece que sigue todavía actualizando, ¿no? Todavía está ingresando el usuario. Bien. Bueno, de esa manera ustedes pueden instalar el servidor web en Windows Server 2016. Bien. A ver, vamos a ver aquí. Ah, ya está, miren. Ya está. Les había comentado que cuando se termine de actualizar o se termine de crear el perfil de usuario, ahí está, miren. Ese es el fondo de escritorio que les había indicado que le va a aparecer al usuario, ¿no? Entonces, bien, entonces, esto es gracias a una directiva de grupo, ¿no? Una política de grupo, ¿no? Entonces, igual, si yo tuviera 10 máquinas y esas 10 máquinas le estoy aplicando esa política o directiva, le va a aparecer ese fondo de escritorio. Entonces, de esa manera, tú puedes aplicar las directivas de grupo en Windows Server 2016, ¿no? Y, por ejemplo, si yo quisiera que a otro usuario que no le ha aplicado la directiva eh, le aparezca un fondo diferente, lo puedo hacer. Por ejemplo, yo tengo acá un usuario al cual no le estoy aplicando la directiva. ¿Ya? Entonces, ese usuario se llama, vamos a ver, JPR se llama. Vamos a chequearlo, miren, por acá lo debo de tener. A ver, acá está. Ahí está, miren. Entonces, a los usuarios, por ejemplo, ese usuario que nosotros hemos ingresado aquí, se llama José Valverde, ¿no? Es con la cual hemos iniciado sesión desde Windows 10. Pero yo tengo otro usuario al cual no le estoy aplicando esas directivas, que se llama J. Pérez, miren, que se encuentra acá. Este usuario J. Pérez está dentro de... A ver. Este usuario J. Pérez está aquí dentro, miren. Ahí está. No está dentro de esta carpeta, como ustedes lo pueden ver, miren. No está dentro de esta carpeta. A los usuarios que están dentro de esa carpeta le estoy aplicando la directiva que cuando inicie sesión le muestre un fondo de escritorio, ¿no? En este caso a J. Pérez no le estoy aplicando. Eso significa que si yo inicio sesión con J. Pérez, no le debería afectar esas directivas. Entonces vamos a ingresar con ese usuario y ponemos ahí prueba, si se llama mi dominio. Prueba.com se llama mi dominio, pero en este caso se toma solamente el nombre de prueba. Y el usuario era J. Pérez. Ingreso lógicamente la contraseña. Y bueno, en este caso no le debería aparecer el fondo, ¿no? Porque no se le está aplicando esas directivas. Entonces, de esa manera, creando esas famosas unidades organizativas, que es justamente la que yo les estaba explicando en el PPT, ¿no? En este PPT yo les estaba explicando que en Windows se pueden crear
estas jerarquías, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Estas jerarquías que ustedes pueden ver son las que se pueden crear en Windows Server 2016 trabajando en dominio con directorio activo. Esas jerarquías es justamente lo que yo les estaba mostrando, ¿no? Cuando yo les mostré esto que está aquí, aquí justamente se aplican esas famosas jerarquías, ¿no? Es aquí donde se está aplicando, ¿no? Ahí, ¿no? Aquí. Ahí es donde se aplica esa jerarquía. Entonces, vamos a ver entonces si ingresó. Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, el usuario, he ingresado ahí con un sistema operativo Windows 10 que es miembro de un dominio, el dominio que ustedes están viendo. El dominio es esto, miren. Esta máquina que yo les estaba mostrando, este es un servidor controlador de dominio. ¿Cómo te das cuenta? Porque aquí aparece el dominio. Miren. Y aquí aparecen una serie de contenedores, ¿no? Aparecen unidades organizativas, ¿no? Ese es un servidor controlador de dominio. ¿Y quién está unido al dominio? Justamente esta máquina. En un centro laboral, cuando ustedes vayan, van a darse cuenta que todas las máquinas están unidas a un dominio. Entonces, en este caso, yo he ingresado con dos usuarios diferentes. A un usuario se le está aplicando una cierta directiva, y en este caso al otro usuario llamado J. Pérez, que es el que ustedes están visualizando, no se le ha aplicado ninguna directiva, ¿no? Por eso que ustedes ven ahí que no le aparece ningún fondo de escritorio específico, ¿no? Ahí está, miren, ¿no? Entonces, así le aparece, miren. ¿Por qué? Porque no le está afectando ninguna directiva. Entonces, se le pueden aplicar muchas otras directivas para poderle restringir al usuario, ¿no? O mostrarle algún tipo de información, como hicimos en el caso anterior con el usuario llamado José Valverde, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una pequeña muestra de la personalización que se puede hacer en Windows Server 2016 trabajando con dominio en un directorio activo, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso sería, en todo caso, una parte introductoria a este curso que se va a dictar. Y bueno, estaría esperando en todo caso sus preguntas. ¿Sí? Sí. Sí, Canamba. Muchas gracias, profesor, por sus preguntas. Un ratito, por favor. Listo, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Está bien? ¿Me pasé de tiempo o...? Sí, está bien, está bien. Muchas gracias por su presentación, ingeniero. A partir Ok. de estos momentos empieza la rueda de preguntas. Pero antes, le recordamos que el curso relacionado a este webinar es Administración de Windows Server 2012. Inicio 27 de octubre, horarios martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Clases en línea, Microsoft Teams, consultas, sjanampa, initel-uni.edu.p o informes initel-uni.edu.p. La primera pregunta es, ingeniero, ¿cuánto dura el curso de Windows del... ¿cuánto tiempo me estaría llevando el curso? ¿Cuánto tiempo dura el curso? Bueno, el curso, según lo que, al menos para que el usuario pueda aprender las cosas básicas de Windows Server 2016, son 30 horas, ¿no? Que es lo básico para aprender. En este caso, yo veo que una particularidad de Intel es que sean netamente prácticos, ¿no? Entonces, por mi parte, yo voy a hacer, digamos, digamos, una ayuda como una guía para que los usuarios puedan trabajar directamente, y básicamente no voy a tratar de hacer mucha teoría, sino
más que todo como hemos hecho en esta parte, hacerlo bastante práctico, ¿no? Porque el usuario muchas veces lo que quiere es práctica, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con bastante cuidado, tomando en cuenta que Windows Server 2016, como ustedes han visto, es un poquito pesado, ¿no? Estoy viendo la posibilidad de manejarlo mejor en Windows Server 2012, porque para los usuarios que están en sus casas, de repente Windows Server 2016 le haga demasiado lento su máquina, ¿no? Pero bueno, lo mínimo son 30 horas, ¿no? Para aprender lo básico en este sistema operativo de Windows Server 2016. Sí, caramba, te escucho. Bien, la siguiente pregunta me pregunta, ¿cuál es la versión actual de Windows Server? Si es compatible con Windows 12. Bueno, cuando tú instalas Windows Server 2019 y Windows Server 2016, hay unas opciones que te permiten trabajar con sistemas operativos de versiones anteriores, ¿no? Lo ideal, lógicamente, es trabajar con las últimas versiones, ¿no? Porque cuando tú trabajas con las versiones anteriores, a veces corres el riesgo, ¿no? Lo que pasa es que cada versión actualizada ya tiene una cierta seguridad que, digamos, que ya han pasado, digamos, las versiones anteriores, ¿no? A veces cuando tú instalas Windows Server 2019 y lo haces que sea compatible con versiones anteriores, a veces corres un poquito de riesgo en la seguridad de ese nuevo sistema futuro, ¿no? Bueno, ese nuevo sistema actualizado 2019 que tú hayas instalado. Lo ideal, como te digo, es que si tienes Windows Server 2019, bueno, que en todo caso que todos trabajen con Windows Server 2019, si tienes Windows Server 2016, tratar de que todos trabajen con Windows Server 2016, ¿no? Pero si tienes una versión anterior a Windows Server 2016, cuando lo instalas ahí te pide, ¿no? Te indica si deseas que trabaje con versiones anteriores, ¿no? Podría ser con Windows Server 2012. Versiones mucho más anteriores de repente ya es un poquito riesgoso en la seguridad, ¿no? Esa es la única observación nada más, ¿no? Pero sí se puede trabajar con versiones anteriores, ¿no? Las versiones actuales se pueden trabajar con las versiones anteriores sin problema, ¿no? Oye, la segunda pregunta es, ¿cuál es el proceso para restringir el acceso a carpeta a usuarios de un área y darle acceso? ¿Cómo puede repetir Caramba? Por favor. Sí, ¿cuál es el proceso para restringir el acceso a una carpeta a usuarios de una área y darles acceso? Oh, bueno, Ya. me pregunté, Ya. creo que se Eh, refiere al acceso de los usuarios. ya. Bueno, en primer lugar, para restringirle el acceso, a ver, cuando tú creas una carpeta, le puedes restringir el acceso a la carpeta. Bueno, hay varias formas, ¿no? Pero lo primero es aplicando permisos y creando grupos. Cuando, por ejemplo, tú creas un grupo y cuando tú tienes una carpeta, esa carpeta cuando tú la compartes, por ejemplo, vamos a rápidamente aquí, esperemos, ahí está, miren. Por ejemplo, yo voy a crear aquí una carpeta, miren, nuevo, carpeta. Vamos a llamarle prueba, ¿no? Cuando tú creas una carpeta, lo que tienes que hacer es compartir. ¿Qué es lo que haces ahí? Simplemente le haces ahí, miren, donde dice prueba, botón derecho, y aquí dice propiedades. Y una vez que seleccionas propiedades, te vas aquí donde dice compartir. Te vas acá, seleccionas ahí. Si quieres que esa carpeta no se vea sino más en la red, siempre le acompañas del dólar. Y aquí le das permisos de carpetas compartidas. Le puedes dar aquí permisos hasta cambiar, lo estás compartiendo a todos. Por ejemplo, si tú no quieres compartirlo a todos, aquí puedes agregar un grupo, ¿no? Tú creas un grupo y solamente le compartes ese grupo. O sea, le agregas acá el grupo y aquí le das los permisos al grupo. Por ejemplo, si tú quieres que otros usuarios tengan diferentes permisos, tú simplemente agregas el usuario acá y aquí aplicas los diferentes permisos. Pero ojo, que estos son permisos de carpetas compartidas. Una vez que cuando tú compartes la carpeta, le aplicas unos permisos que se llaman de carpetas compartidas, que es lo que estamos haciendo. Después le aplicas los otros permisos, que son estos que están aquí en la pestaña que dice seguridad. Igual,
Aquí tú lo que haces es editar y esos mismos usuarios que agregaste en la carpeta compartida lo agregas acá, ¿no? Lo agregas acá. Y aquí agregas el usuario y aquí comienzas a aplicar los permisos usuario por usuario, o si tú quieres agregar un grupo, cuando tú aplicas permisos a un grupo, esos permisos le aplica a todos los usuarios que son parte de ese grupo. Entonces, de esa manera tú puedes aplicar diferentes permisos a diferentes usuarios. Puedes crear un grupo de 3 usuarios, un grupo de 5, un grupo de 10, y a cada uno le aplicas permisos diferentes, ¿no? Sobre la carpeta compartida, ¿no? Bien, bueno, he tratado de hacer un poquito práctico, esperemos que le haya sido de Bien. su gusto. ¿Sí? Muchas Bueno, eso es gracias. el caso. Sí. Muchas gracias. Estas fueron la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por sus aportes a esta videoconferencia y a todos ustedes. No olviden que los cursos relacionados a esta videoconferencia son Administración de Windows Server 2012. Inicio 27 de octubre, horarios martes y jueves de 7 a 10 de la noche. Clases en línea Microsoft Teams, @sjanampa, @initelune-uni.edu.p e informes @initeluni.edu.p. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan una bonita noche. Gracias. Ok. Buenas noches, estimados participantes. Gracias. No se vaya, ingeniero, quédese todavía un ratito. Ponga su lámina final, por favor. Ah,